Ley de Faraday-Lenz. Qué manera de perder tiempo escribiendo ley de Faraday-Lenz. Por haberlo escrito antes de empezar a grabar. Qué vergüenza. Bueno, entonces tenemos... nosotros ya habíamos visto, ¿se acuerdan la ley de Gauss? Del flujo del campo eléctrico. ¿Qué era el flujo del campo eléctrico? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Sí, ha resucitado. Entonces, el flujo del campo eléctrico nos daba la carga encerrada y el flujo era a través de una superficie que envolvía un volumen, una especie de globo, ¿no? En cambio ahora vamos a hacer el flujo del campo de inducción magnética, pero a través de una superficie plana. El campo de inducción magnética es B, a través de una superficie plana. Esa superficie, por nada, esa superficie va a tener un contorno, que es una curva cerrada, ¿sí? La superficie de la ley de Gauss, ¿sí? Era una superficie que envolvía un volumen, ¿no? Entonces, una superficie puede estar asociada, en el caso de la ley de Gauss, con un volumen para definir a la carga que está encerrada dentro del volumen, y en este caso, la superficie, al ser plana, va a definir una curva cerrada, que es su contorno, ¿sí? Entonces, primero repasemos el concepto de flujo, que es un integral doble, o integral de superficie, que adentro tiene un producto escalar del campo vectorial por el diferencial de superficie. Entonces, si el campo B es uniforme, uniforme significaba que en todos los puntos del espacio tengo el mismo vector, módulo de dirección y sentido, en cada punto del espacio. Entonces B puede salir afuera de la integral, el módulo de B sale afuera de la integral, y me queda entonces la integral de diferencial S, que es la superficie S, ¿no? Pero como era un producto escalar, faltaría acá agregar el coseno de un ángulo. Entonces, nosotros habíamos visto que un diferencial de superficie se caracterizaba por lo que sería su valor, ¿no? Infinitamente pequeño en metros cuadrados, y un versor normal, ¿no es cierto? Quiere decir que este ángulo alfa va a ser el ángulo entre el versor normal a la superficie y el vector campo en ese punto. ¿Está bien? Entonces, si nosotros tenemos una superficie, o sea, rectangular, ¿no se pueden hacer trapecios? No, pues se me ocurrió en este momento. Entonces yo tengo una superficie rectangular, la estoy dibujando así en perspectiva, entonces su vector normal es perpendicular a la superficie. Y eventualmente el campo magnético, podrá formar un ángulo alfa con esa superficie. Chan, me confundí. B y N. Este es el ángulo alfa. Uy, qué feo que quedó. Bien. Entonces, me quedaría entonces que al flujo lo vamos a llamar así con esta letra Φ mayúscula de B. Va a ser el módulo de B por el valor de la superficie o el área, no sé, con la letra S de superficie, por el coseno de este ángulo. Entonces, tenemos que hay tres cosas que pueden variar, ¿sí?, del flujo. Que son, ¿sí?, el campo puede variar, puede estar variando en el tiempo, siendo uniforme, ¿no? O sea, B puede ser uniforme y dependiente del tiempo. Es decir, que en todos los puntos el mismo vector está disminuyendo en el tiempo o está aumentando, ¿sí? Después, la superficie puede cambiar, después vamos a ver cómo, porque no es que se va a achicar el contorno y me va a achicar la superficie. Vamos a ver que yo puedo tener, por ejemplo, una pieza polar, dos piezas polares enfrentadas. Esto creo que ya vimos, que es una posibilidad de generar un campo uniforme, que es poner dos piezas de dos imanes, norte-sur, enfrentadas.
Entonces acá adentro yo voy a tener todas líneas de campo paralelas. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Hemos vuelto. Entonces acá voy a tener un campo uniforme, pero eventualmente estas piezas polares... ¿Cómo estás? ¿Estás en vivo? Estamos grabando. Ah. No estamos transmitiendo. Bueno. Por ahora. No tenemos público para transmitir. Entonces, eventualmente estas piezas pues, no necesariamente son imanes permanentes. Pueden estar en un camino magnético que tiene una bobina que está produciendo este campo y lo puede estar haciendo variar en el tiempo. ¿Ok? A eso me refiero que B puede variar en el tiempo. Bien. Después, la superficie, ¿cómo puede variar? Y yo vengo, por ejemplo, con una espirita y la hago entrar, ¿sí? Con una cierta velocidad adentro de este campo. Entonces voy a tener una parte que se va sumergiendo en el campo a medida que pasa el tiempo. ¿Bien? Y después el ángulo puede variar si el campo es uniforme y permanente y hago rotar a la espira, estoy variando el ángulo. Entonces estas tres cosas pueden variar y entonces la variación del flujo de B, vamos a enunciar la ley de Faraday. Entonces la ley de Faraday lo que dice es que la variación en el tiempo de, ya lo represento así, el flujo de B, el flujo del campo de inducción magnética. La variación del tiempo del flujo de B produce una, mira lo que voy a escribir ahora, fuerza, voy a poner con todas las palabras, electromotriz inducida en el contorno de la superficie por donde se calcula el flujo o se establece, vamos a poner, se establece el flujo. Bien, entonces, ¿qué es una fuerza electromotriz? Que la vamos a llamar FEM. FEM. Es algo que se mide en voltios. ¿Y por qué no llamamos diferencia de potencial? Bueno, porque si yo hago la circulación por el contorno del campo eléctrico, me va a dar 0. Entonces, esto es algo medio extraño. Entonces, ¿cómo es el tema? Para caracterizarla un poco mejor a esta FEM, vamos a imaginar que el contorno, vamos a enunciar ahora la ley de Lenz. Si el contorno, ay, la palabra contorno no se va a entender ni en pedo, pobre gente, de la superficie es un alambre conductor, alambre para remarcar la idea de contorno, ¿no? Bien. Si el contorno de superficie es un alambre conductor, ¿sí? En él se inducirá una corriente la vamos a llamar corriente inducida, que producirá, ya vimos cómo una corriente produce un campo, la ley debió saber, ¿no es cierto? Que producirá, a su vez, un campo inducido ¿sí? Que se opone a la variación del campo, o mejor dicho, del flujo inductor. Entonces, fíjense que el flujo es un producto escalar. Entonces,
Si yo tengo un flujo producido por un B que va para un lado en una superficie y ese producto escalar me da positivo porque el ángulo es agudo, un B opuesto produce un flujo negativo con respecto a ese flujo, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, el flujo es un número, es un escalar, Sí. ¿sí? Y puede ser positivo o negativo, ¿ok? En cambio, el campo es un vector. Si un campo se opone a otro campo, es un vector opuesto, pero no tiene signo negativo, ¿sí? Tiene dirección opuesta, sentido opuesto, direction en inglés. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cómo se resume la ley de Faraday con la ley de Lenz? Se resume así. Dice que esta fuerza electromotriz la llamamos con la letra E minúscula. Inducida es igual a menos la derivada del flujo de B respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces, esto es para una espira, para un contorno. ¿Qué es un contorno? Una curva cerrada. Curva cerrada, ¿sí? Que rodea la superficie, ¿sí? Por la cual se calcula el flujo de B, ¿sí? Bien, bueno, entonces vamos a hacer un experimento hipotético para explicar esto. Vamos a imaginarnos que hay una espira que viene viajando con una velocidad constante e ingresa en una región donde hay un campo eléctrico uniforme. No, qué finita que quedó. Va a ingresar en esta región donde hay un campo eléctrico uniforme, que vamos a suponer que ese campo eléctrico es entrante. Voy a estar media hora haciendo crucecitas, gastando video. Bueno, me cansé. Es entrante y uniforme, está en todo el espacio. Entonces, cuando esta expira, mira lo que voy a hacer ahora, jajaja, cómo me voy a divertir. La voy a ir moviendo. En el apunte no va a quedar esto. Entonces, cuando esta expira empieza a ingresar acá, ¿sí? Entonces el área, ¿ven? Va aumentando. Es decir, mientras está ingresando, el área está aumentando. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula este flujo? Y bueno, si estoy por ahí, ponele, ¿qué voy a tener? Voy a tener que el área que está sumergida, es esta de acá. Ese área está produciendo el flujo. Entonces, ese área sería un cierto, ¿no? Diferencial X, que estando ahí, que cómo se relaciona ahí con la velocidad. Diferencial X va a ser la velocidad por el diferencial de tiempo. Sí. Bien. Y esto vamos a suponer que tiene acá una longitud L. ¿Sí? Entonces, voy a tener un diferencial de superficie, que va a ser L por diferencial X. ¿Sí? O sea que mi diferencial de superficie va a ser L por B diferencial de T. ¿Bien? Por lo tanto, el flujo de B sería, B es uniforme, así que sería B por el diferencial, o sea, el diferencial de flujo sería B por el diferencial de superficie. ¿Sí? Por el coseno de 0 grados, vamos a suponer que el versor normal a la superficie también es entrante. Bueno. ¿Bien? Sí. Chau. Bueno, entonces, si ahora reemplazamos, ¿sí? ¿Cómo sería la FEM inducida? Y sería menos, justamente, diferencial flujo sobre diferencial de tiempo. O sea, si ahora reemplazo acá diferencial S, me quedaría acá, entonces B
diferencial S sobre diferencial de T. Y cuando reemplazo diferencial S voy a poner LB diferencial de T. Me queda B por L por B dt sobre dt. Entonces dt se va. Claro. Y me quedó esto que yo le digo boulevard. Boulevard Faraday. Entonces, quiere decir que la FEM inducida tiene un valor constante, ¿no? Claro, el flujo, ¿sí?, varía en el tiempo linealmente, porque la velocidad es constante. Vamos acá a dibujar un vector velocidad así, para que se entienda, ¿no? Como la velocidad es constante, la superficie aumenta linealmente con el tiempo, como se ve acá. ¿Sí? El delta S, L delta T. Bien. Entonces, o S igual L por T, si querés, inclusive. Entonces, si la superficie aumenta linealmente con el tiempo, yo tengo que el flujo aumente de forma lineal. Bueno, su derivada es un valor constante. Y justamente proporciona la velocidad. Bien. Bueno, ahora viene el tema de la ley de Lenz, que me habla de que si el borde es conductor, ¿sí?, acá se va a inducir una corriente, que producirá a su vez un campo inducido, que se opone a la variación del flujo inductor. Bien. Despacio, cerebrito. Sí. Entonces, si el flujo del campo inducido se tiene que oponer a la variación del flujo inductor, ¿eh? Entonces el campo inducido tiene que ser, en este caso, el flujo inductor, la variación es positiva, ¿sí? O sea, el campo está aumentando. Claro. El flujo da positivo. Entonces, el flujo inducido tiene que ser negativo, con lo cual el vector de B inducido se tiene que oponer al vector de B inductor. ¿Se entiende el proceso como es? Sí. Pero hay que diferenciar bien lo que es flujo, que es un escalar, de lo que es el vector campo, que es un vector. Entonces, si yo quiero acá me aparezca un flujo en contra, el flujo en contra de este flujo, que me dio positivo porque adopté la referencia entrante positiva de N y de B, ¿no? Entonces me tiene que dar un B inducido que se oponga al B inductor. ¿Se entiende? Sí. Entonces me va a quedar que el B inducido, lo voy a dibujar en celeste, va a ser saliente. Me va a llamar B inducido. ¿Sí? ¿Cómo tiene que circular? Según nosotros vimos la corriente producida por una espira, por un cable recto, y vimos el campo producido por una espira circular. Sí. Bueno, ahí vimos el cable recto Circular. Y no llegamos a ver la espira. Ah, la espira circular. Bueno, si en vez de la espira ser circular, si la espira es circular o si es rectangular, el campo inducido, ¿sí?, sigue la regla, la corriente que produce el campo inducido, sigue la regla de la mano derecha, donde el pulgar, vieron que era reversible la regla de la mano derecha, se puede intercambiar pulgar para campo o pulgar para corriente. Sí. Si yo uso pulgar para campo, en este caso, el celeste, la corriente tiene que circular en sentido antihorario. Antihorario, claro, sí. Bien. Así que la corriente acá tiene que circular así. Claro. Bien. ¿Y la FEM, que se mide en voltios, qué onda? Me hago la pregunta a mí mismo para respondérsela yo. No se quemen, esto se mide en voltios. En volts. Bueno, entonces, ¿cómo puedo medir la corriente? Y bueno, le voy a hacer un tajito al cable. Claro, cuando le hago un tajo, interrumpo la circulación de corriente. Y entre esas dos puntas del tajo voy a tener la diferencia de potencial entre las dos puntas. Bien. Pero ¿por qué digo un tajo? Porque si yo circulo por acá, ¿sí?, es como si tuviera acá adentro del cable, un montón de pilas, todas en serie, para el mismo lado, ¿entendés? Claro. Si yo acá aplico Kirchhoff y circulo, si parto de un punto y vuelvo al mismo punto, me da 0 voltios. ¿Ven? ¿Ok? Sí. ¿Sí? Porque todas empujan la corriente. O sea, el voltaje por acá y el voltaje por acá son iguales y contrarios. ¿Sí? Mejor dicho, si parto de un punto y vuelvo al mismo punto, no me da un voltaje neto, que sería la FEM inducida. Lo dije mal. Si yo mido la diferencia entre dos puntos.
Esa es la contradicción. Ahí Si va. yo mido la diferencia potencial entre dos puntos de la espira separados, por un lado me da el mismo voltaje que por el otro es el signo contrario. La diferencia potencial entre dos puntos separados de la espira me va a dar 0. Ajá. Ahora, la diferencia potencial que se genera saliendo de un punto y volviendo justo al punto anterior no me da 0. Y me da este valor que tengo acá. ¿Sí? FEM inducida. Feminucida. Entonces, la corriente inducida, ¿cómo se relaciona con la FEM inducida? Y bueno, a través de la ley de Ohm. ¿Sí? La I inducida va a ser igual a la FEM inducida dividido la resistencia que tenga la espira, el conductor. ¿Sí? No voy a usar una espira superconductora y que la corriente va a ser infinita y el campo inducido va a ser infinito. Entonces, por eso con los superconductores podemos tener levitación magnética. Y se comportan como si fueran diamagnéticos. La explicación cuántica es mucho más compleja, pero bueno. Entonces, si yo ahora, en vez de pensar en la corriente, ¿no? Pensamos en la espira, donde acá yo dejo dos bornecitos muy cercanos. Ahora vamos a hacer una cosa prolija. Voy a hacer el rectángulo del mismo tamaño y le voy a hacer acá un tajito con la goma de borrar. Ahí está el tajito, ¿sí? Entonces acá le pongo dos bornecilios y le conecto ahí un voltímetro. Muy bien. Y acá mido el voltaje. Entonces miremos ahí arriba cómo está circulando la corriente, ¿no? ¿Cuál sería el borne positivo y cuál el negativo? Si acá, poner que en vez del voltímetro colocas una resistencia acá. La corriente va a seguir circulando en este sentido. Sería Claro. el positivo sería el de abajo. No, positivo es por donde la corriente sale. Ah, perdón, claro. Pues si el voltímetro lo imaginas como una resistencia, la corriente circula arriba para abajo, Sí. el voltímetro. Claro, ¿sí? entonces el positivo es de Igual abajo. todos los voltímetros tienen una resistencia muy alta, pero tienen resistencia y marcan porque circula una pequeñísima corriente por ellos, aún los multímetros digitales. Entonces el borne positivo es el de arriba El de arriba. y negativo el de abajo. Ahí va. ¿Bien? ¿Qué pasa con la espira cuando estamos adentro? Cuando está completamente sumergida y se sigue moviendo. El flujo no varía porque el área se mantiene constante y el campo también. Y el campo es uniforme. ¿Ok? Así que en este caso, tanto la corriente inducida como la FEM inducida valen 0. Vale. ¿Y qué pasa cuando la espira ahora empieza a salir de acá? ¿No? Entonces, ahora el flujo neto está disminuyendo, ¿no? Sí. Porque ahora el área es esta y el área está en disminución. Bien. Así que si ahora el flujo está disminuyendo, acá viene lo que les decía antes. Acá el flujo está aumentando. Entonces la corriente circula para generar un campo que se oponga a ese aumento. Dice, ay, no quiero que aumente el campo. No, aumentó igual, tuvo que comer, ¿no? Y cortó la ruta ahí, quemó unas cubiertas, ¿no? Y hizo un corte de ruta, pero vino la gendarmería y se lo llevó puestos y acá se sumergió y nada. Y el campo no depende del campo inducido. ¿Bien? Y cuando está saliendo, ¿qué va a decir ahora? ¿No? Por eso tenemos acá este signo menos. Porque ahora, este menos quiere decir que se opone a la variación de flujo, ¿ves? Sí. La FEM inducida. Ahora va a querer que haya campo. Ahora va a haya querer, flujo, perdón. entonces va a generar un campo inducido entrante. Claro. Para lo cual, este va a ser el B inducido. Necesito una corriente, en este caso, si mando el pulgar entrante, la corriente circula horario. Claro, horario. Ahí, Tiki. tiki. Claro. Bien. Y si analizamos acá abajo Mira qué canchero. Ay, no. Doble. ¿Por qué me separó ese palito? Si era todo un elemento. Ah, qué traidor, ¿eh? Bueno, lo dejamos de vuelta. Entonces, cuando está saliendo... Ay, Dios. Qué tipo ansioso.
ponemos el voltímetro al mismo lugar, no va a ser tan gile de ponerlo del otro lado, ¿no? En el mismo voltímetro, ¿qué me va a marcar ahora? Ahora está invertida la polaridad. Ay, Dios. Claro, la polaridad va a estar invertida porque la corriente circularía por el voltímetro de abajo hacia arriba ahora. Entonces el borne positivo ahora es el de abajo. Y la FM está invertida. Entonces ahora surge algo que es bastante abstracto y filosófico. ¿Qué pasa si el borde no es de material conductor? La FEM va a estar igual, pero no mueve a nada, porque no hay ningún portador de carga. Okay. El hecho de que el borde sea conductor es que estoy poniendo a disposición de esa FEM inducida cargas móviles, ¿sí? En este caso nosotros suponemos que la corriente circula por cargas positivas, cuando sabemos que la verdad es en los cables de metal, es por electrones, por cargas negativas, ¿no? Pero bueno, hemos hecho la convención suponiendo que hay portadores positivos. Entonces, la FEM está disponible igual, pero no mueve nada. Si el borde de la espira es de plástico, la FEM va a estar. Entonces, cuando hay una variación de flujo a través de un área, hay un voltaje que se está induciendo en el aire, que representa un campo eléctrico. Entonces, la variación de un campo magnético produce en el espacio un campo eléctrico, ¿sí? Y eso se propaga a la velocidad de la luz y se llama onda electromagnética. Wow. Esa perturbación se propaga. Wow. Wow, sí, wow. Menos mal que grabamos esto. Sí. Bueno, esto fue la ley de Faraday-Lenz. Vamos a cortar acá para que sea un video tan largo y vamos en un video aparte vamos a resolver algunos problemillas muy sencillos. Adiós.